como niño con juguete de Navidad nuevo, me ganas la emoción. Ahora sí, formalidad. Iniciamos la sesión. A poco más de un lustro de haber escrito la novela, ¿cómo ves a la distancia Vestido de Novia? Mónica, es una pregunta muy interesante porque a mí nunca me había ocurrido escribir de la manera que lo hice con Vestido de Novia. Yo recuerdo muy bien cómo empezó a surgir la historia. Recuerdo que era una tarde, yo estaba enferma de gripa, vivía en Cuernavaca, en una casita en una montaña, entonces llegué con mucho frío y que lo que quería era hacerme un té caliente y acostarme. Y yo sabía que además no había nadie en casa, entonces entré, era una casa muy grande, con un jardín muy, muy grande, bonito, y, y me di cuenta que solo tenía la llave para entrar al jardín y no a la casa. Entonces me sentí completamente desvalida allí, que no podía entrar. Y entonces me senté en las escaleras con mi bolsa y lo que hice para pasar el tiempo fue escribir un poco como en automático lo que fuera saliendo, ¿no? Eh, Creo que tenía incluso un poquito de fiebre, pues no me sentía nada bien. Y entonces me puse a escribir eh, lo que yo lo que yo siento a una hora, que fue la primera versión de esta novela. Claro que era algo muy breve y que eran unas notas y quizá algo como muy esquemático, pero para mí era ya el germen de la novela. Entonces lo tenía muy claro, lo tenía como, aunque es una historia que toca algunas de mis coordenadas vitales, y quizá por eso, sobre todo, tenía mucha claridad, ¿no? Sobre lo que quería contar. Y lo único que me costó trabajo después de ese día fue encontrar el tiempo para poder avanzar, para poder desarrollar esas notas iniciales que escribí ese día allí en Cuernavaca. Y eso fue lo difícil, encontrar el tiempo, porque lo otro, que es mi memoria y mis distracciones, no tiene remedio. Voy a seguir olvidando las llaves de la casa siempre. Bien, abrimos la novela y nos encontramos con dos epígrafes muy interesantes, uno de Borges y uno de la Ilíada. El de la Ilíada me llama la atención porque es el ruego de Andrómaca. Y a lo largo de la novela, pues nos encontramos con Laura. Y yo te diría, Laura versus Andrómaca, ¿hasta dónde estas dos entidades caminan juntas por líneas paralelas? ¿Hasta dónde verdaderamente en el proceso que lleva Laura llegan a cruzarse o sigue cada una por distintos caminos? Hasta dónde este punto de referencia de Homero realmente se convierte en una sombra que acompaña a Laura, pero que nunca llega a iluminarla, por así decirlo. Claro. Yo creo que esta novela, sin proponérselo, eh, de alguna manera describe las diversas etapas por las que alguien atraviesa un duelo. Uh-huh. Y vemos a Laura, sobre todo, al menos los momentos que a mí más me parece importante narrar, vemos a una Laura indignada, enojada, porque enojada con su muerto, ¿no? Con ese hombre que partió. Y está enojada porque se fue y por la manera como vivían en los últimos días antes de que él muriera. Entonces,
Y ese es un momento muy distinto del que registra en el ruego de Andrómaca, ¿no? Ella allí está pidiendo que no se vaya, pidiendo que no parta y además diciendo lo que él significa en la vida para ella, ¿no? Le está diciendo, eres todo, eres mi madre, mi padre, mis hermanos. Eso significa que todos son indispensables excepto él. Es un ruego amoroso. Ujú. Eso en la novela, en el caso de Laura, quizá está poco, ¿no? O sea, vemos más esta necesidad de saldar las cuentas que tenía con esa partida. Por supuesto que en otro momento habrá habido un ruego amoroso, pero eso en la novela quizá no es tan relevante, ¿no? Ujú. La necesidad que ella sí tiene de cerrar esa historia y de cerrarla también con un poco eh, con ira y cerrarla también al final, hacia el final también, eh, sabemos que se necesita haber atravesado por el enojo para poder llegar a una cierta reconciliación con ese tiempo pasado, ¿no? Ujú. Ahora, todos se centran en que la novela eh, eh, va a narrar el duelo, la pérdida, la historia de una joven viuda. Y tú dices, bueno, es un personaje que se indigna y que está enojada y que va a tratar de encontrar la manera de perdonar a Aldo porque se ha muerto, ¿no? Pero también en cierta forma no pudiera pensarse que Laura en ese desprenderse de Aldo también le resulta tan difícil porque está tratando de encontrarse a ella misma, vamos, ha tratado de evadir por una serie de circunstancias el vivir en muchas simulaciones que ahora no puede evadirlas y tiene que finalmente encontrarse con ella misma y esta es la batalla más difícil que tiene que librar. Sí, yo creo que sí, mira, quién sabe si sea la batalla más difícil, pero porque también ella podría jugar a que efectivamente ya todo pasó, que ya todo terminó y no hay nada que te ayude más a simular que todo ha terminado que la imagen del cuerpo enterrado o de la cripta cerrada, ¿no? Entonces eso te da la sensación de que literalmente el pasado está enterrado y el pasado está bajo llave y no hay nada más que buscar allí. Ella podría seguir jugando muy bien con esa situación y continuar la vida que tiene, pero, eh, pero aquí hay un ejercicio eh, me parece, un ejercicio que es al mismo tiempo de extrema vulnerabilidad y también de valor, de cierta temeridad y de honestidad con ella misma. Quizá en mucho tiempo y quizá nunca en toda su vida ha sido tan honesta como en ese punto, ¿no? Porque, ¿y sabes qué es lo que le impulsa? Precisamente la maternidad, estar allí con su hijo y pensar, quiero que él me conozca. Y ella sabe o intuye de alguna forma que él no va a conocerla si no cierra este ciclo, si no termina de saldar las cuentas con ese pasado pendiente, ¿no? Con esas cosas que no sabe qué responderse a sí misma cuando se pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hice el amor con Aldo? ¿Qué palabra fue la que dijo cuando se derrumbaba, antes de morir? Esas cosas, ¿no? ¿Qué debo hacer con el nicho? Esas preguntas que de pronto se vuelven urgentes. Y esos son llamados que podría perfectamente ignorar, pero decide no hacerlo porque tiene que reunir de una vez, un poco como si hubiera esa muerte, ese duelo
como si fuera una especie de collar que se rompió y ella tiene ahora que juntar todas las cuentas, quizá no para volver a engarzarlas, pero por lo menos para volver a verlas, para ver qué son y para poder traducirse a sí misma, poder traducirle a su hijo quién es ella. Ok. Bueno, tengo otras más, pero quiero que también los muchachos participen. A ver, Jesús, ¿quisieras plantear algo? Sí, sí, yo tengo aquí una pregunta. Bueno, buenas tardes a todos, días, noches. Hola, Jesús. Estamos súper agradecidos de que estén ustedes dándose el tiempo de participar con nosotros en este proyecto. ¿Sí? Y bueno, yo tengo una pregunta porque hablábamos previamente sobre la posibilidad de que haya una lectura simplista y que el texto sea considerado meramente un texto sobre el duelo, ¿no? Y creo que lo que hablaba la maestra, ¿no? De las posibilidades interpretativas y las posibilidades narrativas a las que nos va llevando. Yo detecto en el texto un cambio muy sutil de tono y de ritmo, en un vaivén entre el duelo y la carga del pasado de estos personajes, ¿no? Y cómo influye esta carga, este bagaje que traen Laura y Aldo en su propia relación. Y ahorita nos comentaba de cómo surgió de alguna manera, cómo se originó esta novela, pero mi duda es que ya al momento de tallerearla, ¿cómo planeó estas oscilaciones entre el duelo y el bagaje? ¿Cómo llegó a este equilibrio? Y le permitió a este equilibrio también meter cosas como el humor, ¿no? O sea, que aparece constantemente y de manera muy bien trabajado. Entonces, mi duda es esa, ¿no? ¿Cómo se tallereó para plantear este equilibrio entre el ir y venir del duelo y la relación de los personajes? Ay, gracias por la pregunta, Jesús. Mira, como siempre tengo proyectos de trabajo muy demandantes, entonces trabajo mucho sola, ¿no? Encuentro mi tiempo para escribir a veces en la madrugada, a veces en la noche, generalmente soy más nocturna. Y luego también, más recientemente, escribo muy temprano en la mañana y entonces eso pues, ha generado un ritmo de trabajo que me hace difícil compartir con otros la escritura. Entonces, lo que sí hago es guardar mucho mis textos y revisarlos, los guardo en el tiempo y los reviso y voy trabajando muy lentamente en lo que escribo. Entonces, eso en cuanto a la pregunta sobre el qué tanto tallereo, ¿no? Pues yo sí trabajo mucho lo que escribo, no en talleres, no comparto en general, más que con mis editores, lo que escribo. No, es curioso porque tengo amigos escritores que sí me piden opinión sobre sus textos antes de mandarlos al editor y yo no suelo hacer eso, porque casi siempre siento que ya me tardé mucho y que no puedo retener más el texto. Entonces, eso por un lado. Y luego, esta pregunta que me haces, creo que la novela tiene por lo menos dos ritmos, dos tiempos que a mí me interesaban mucho. Me interesa, de por sí es uno de mis temas explorar la memoria y en este libro eso es fundamental, porque además es es una especie de memoria que traiciona, ¿no? Es una especie de memoria que de pronto Laura ya no sabe si las cosas fueron así o así se las ha querido contar ella. Viene también en el momento del duelo, en los momentos más difíciles, más dolorosos de la pérdida, eh, se queda solamente con algunos rasgos, con algunos detalles que son los que atesora. Y los atesora quizá no porque sean bellos, sino porque fueron extremadamente dolorosos y en ese dolor le explican también algo
el escenario de ella misma, de lo que ella ha perdido, o en fin. Entonces, hay esa especie de, creo que es una especie de movimiento pendular, de ir a ese pasado que, por el que ya pasaron varios años, ¿no? Ya transcurrieron años, y ella hace ese regreso, pero luego viene a un presente donde hay pues un tiempo de una vitalidad preciosa, porque ahí está su hijo, y su hijo reclama, y su hijo quiere saber cosas, y su hijo inventa palabras, y es una especie de, pues de ancla maravillosa en el presente, ¿no? Es ese mundo que los niños nos ofrecen, la oportunidad de vivir una especie de presente perpetuo, de estar allí para ellos siempre en el momento, y se dan cuenta si no los escuchas porque saben en dónde está tu mirada, te ven divagar y saben que no estás realmente allí. Entonces, esa exigencia del hijo de vivir en el tiempo presente, y por otro lado esa otra exigencia de su dolor guardado, de su memoria, para ir atrás, para preguntarse, para explorar, para ver si puede encontrarle respuestas a las preguntas, en fin. Y ese es el equilibrio que a mí me interesaba encontrar, ¿no? Es una encuesta para trabajar con el tiempo. Si no tú me puedes seguir preguntando hasta que... Yo no sé si yo puedo hacer otra pregunta. Claro. Sí. Bueno, hay una serie de símbolos en la novela, ¿no? Y todos tienen una carga importante. Estoy viendo, por ejemplo, la urna, ¿no? Que es una cajita de Olinalá, y estoy viendo pues otros elementos, las botellas, por ejemplo, las botellitas estas que coleccionaba Aldo, la playera de Cruz Azul y las ofrendas que hace Laura, y me parecía como importante y un poco también intrigante saber la razón por la que el vestido ocupa un lugar tan importante como para que sea incluso el título de la novela. ¿Podría hablar un poco sobre eso? Sí, claro. Y negro. Sí, el vestido tiene pues todo el peso de esa anécdota que ella cuenta, ¿no? Se casa de negro, de un poco en una decisión hasta cierto punto irresponsable, eran muy jóvenes, no les importaba a ninguno de los dos cumplir con las convenciones, lo que querían era estar juntos. Entonces se casan en una boda absolutamente improbable, absolutamente rara, si quieren, atípica, desafiando esas convenciones de las que querían escapar los dos. De alguna manera ambos eran una especie de sobrevivientes de mundos familiares terribles, sobre todo él. Ella va dibujando sobre todo a la familia de Aldo como un mundo altamente tóxico, y esa toxicidad pasó al matrimonio de ellos, ¿no? A ella le pesaba ese bagaje familiar que él tenía. Y bueno, y ella cuando habla del duelo, cuando habla de las mariposas negras, que son otro símbolo importante en la historia, los relaciona al vestido con esas alas negras, con ese vuelo que presagiaba cosas malas, que era lo que había aprendido ella misma en su infancia, con una madre fría, una madre desapegada. Esa revisión del pasado familiar es importante porque dice cosas de ellos, ¿no? Habla de cómo su vida juntos en gran medida era un consuelo mutuo, porque escapaban de esos mundos opresivos, y es importante hablar de eso, que escapaban, de esa complicidad que tuvieron, ¿no? Donde ella pudo casarse vestida de negro y él lo celebró,
Y esa complicidad se va desgastando con el tiempo, ¿no? O sea, vemos este matrimonio que aunque dura poco y aunque son muy jóvenes y aunque eh, habían aparentemente conseguido escaparse de esas familias terribles, hay algo que de todas maneras está con ellos, ¿no? Hay algo, hay una oscuridad, como si hubiera una mariposa negra o muchas en ese hogar, y esos presagios terminan por cumplirse, ¿no? Esas alas de las mariposas traen al final la muerte a su casa y ahí está ese símbolo funcionando, ¿no? Las alas, el vestido, la oscuridad que Aldo también guardaba y la oscuridad que Aldo alimentaba, que es algo que ella reclama. Okay. Yo quisiera comentar algo mientras, si quieren pensar en otra pregunta, ya sea tú, Chuy o Carlos. Comentábamos anteriormente que aun y cuando tenemos a Laura, que ya va transitando en todo este proceso, hay ese bagaje familiar que arrastran los dos personajes y, y que se manifiesta como en la imposibilidad de llorar de Laura y la imposibilidad de Aldo de no revelarse, ¿no? Y que también es una manera de mantener esos secretos de familia que hay que ocultar lo que todos saben pero que no puede pronunciarse. Y entonces esto hace que se perpetúe lo que tú decías, ¿no? Como un mundo altamente tóxico en ambas parejas. Y como ahorita decías, que se casan siendo cómplices, pero en un amor que es una mascarada, porque al final de cuentas yo creo que lo que los va aniquilando es como una incomunicación, que al final de cuentas va aflorando cada vez más. Y lo que yo veía es que la ceguera de Aldo no es la única, sino que también Laura pues está también muy ciega a lo que está sucediendo, ¿no? Y esto es lo que va carcomiendo un poco el matrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que la vida de ellos es realmente luchar con lo que van arrastrando y el desafío que hacen con esa boda como esa rebeldía al final de cuentas, pues es un intento fugaz, porque al final de cuentas acaban tropezándose con todo ello, ¿no? O sea, que es lo más patético, al final de cuentas, pues Aldo se muere y elucubramos si su muerte, porque todo queda así en bruma, si se cayó, si se subió al bote y se suicidó, o sea, todo queda así como, porque el argentino nos dice que él buscaba la muerte, todo queda así en una situación de cómo se dio la resolución de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta manera de que los personajes procesen toda esa toxicidad familiar que hasta cierto punto los va condenando a la imposibilidad de resolver, por más que sean cómplices en este intento banal de alcanzar la felicidad, ¿no? Por así decirlo. Sí, allí, pues, el núcleo digamos, del conflicto en el matrimonio, a mí me interesaba que no estuviera tan definido, que no fuera tan asible, ¿no? Porque justamente después Laura va justamente a hacer esa búsqueda, ¿no? Como como si se preguntara exactamente qué vivían o cómo vivían, ¿no? Son preguntas que solo se puedan hacer con una perspectiva, una pregunta que te puedes plantear, ¿cómo vivía o cómo vivíamos mirando pues desde otro lugar, que es desde donde ella está haciendo las preguntas en la novela?
Y en ese sentido, Laura un poco se convierte en una especie de, no sé, de entomóloga que va analizando a las criaturas vivientes que fueron esos dos personajes, que fueron ella misma y Aldo, y los tiene que abrir y tiene que diseccionar para saber algo que tal vez ya estaba en ella, que tal vez siempre supo, pero como se dice en la historia, pero que quizá no quiso ver, ¿no? Ella, a todos nos cuesta trabajo enfrentarnos justamente con lo que nos hace débiles, con lo que nos vuelve fríos o tristes, ¿no? En ese matrimonio ella empezaba a sentirse muy triste y Aldo, desde luego, también lo era. Y no se sabe exactamente por qué llegan ahí. Y eso es, me parece que eso es lo trágico, ¿no? Y tal vez transcurra toda la novela y de todas maneras nunca sepamos eso, porque tampoco escribí esa novela para darle una respuesta en algún punto al lector sobre lo que allí había ocurrido. Creo que lo que es clave es preguntarnos y ofrecer las preguntas para que los lectores se las planteen a sí mismos y si quieren intenten contestar y si no, nos quedemos con las preguntas. Las preguntas siempre van a ser más ricas y más valiosas y más duraderas y más útiles que las respuestas. Claro, sí. Carlos, ¿quieres plantear algo? Sí, no sé si se acuerda de mí, yo tomé un taller con usted, también mi novia que aquí está conectada en el IMBA. ¡Ay, qué padre! ¿Es cierto? Sí. Es un gusto verla de nuevo. Hola. Yo quería preguntarle, bueno, yo veo que hay una recurrencia en Quevedo, creo que le gusta mucho Quevedo. Y y pues está este poema del amor constante, ¿no? De que si mi llama sabe nadar en el agua fría, ¿no? Como que esta cuestión de permanencia, y también lo veo que lo abre con una frase de Borges de la eternidad perdura y arde. Y yo quiero preguntarle cómo es esta prolongación de la existencia, porque pareciera ser que la muerte de Aldo se extiende a sus cosas, ¿no? Como que las cosas es una extensión de nosotros, pero no sé si sea una extensión de un hombre muerto o de un hombre vivo, o sea, realmente que esa prolongación nos dice de una existencia, pero de alguien muerto, o hay cierta vida ahí, como las estrellas, porque me parece preciosa esta metáfora de la luz que aún nos llega, a pesar de que la estrella ya haya explotado. Entonces, bueno, esa sería la pregunta, esta prolongación. Sí. Pues esa es una pregunta muy, muy interesante porque creo que es justamente lo que yo propongo en la historia, decir que tú puedes enterrar a alguien y puedes colocar las cenizas en un nicho y guardarlas y dejar pasar los años y reconstruirte y volverte a casar y tener hijos y aparentemente habrás dejado todo eso triste y doloroso atrás, pero igual que las estrellas que estallan y su luz nos llega mucho tiempo después de que eso ha ocurrido, acá es igual. O sea, es como si ella se hubiera dado cuenta de que Aldo murió 10 años después de que murió. O sea, darse cuenta en el sentido de que tiene todavía que enfrentar cabos sueltos, ¿no? Y la luz de esa estrella que Aldo fue, esa estrella que ya está extinta en algún lugar del cosmos, esa luz sigue allí sobre ella. Y no es que sea ni bueno ni malo, o sea, es que allí está esa presencia y ella necesita dar un paso a un lado, necesita salirse del área de donde todavía irradia esa flama, esa vida que sigue allí latiendo, esa llama que perdura, y eso es Aldo.
alguien que no se ha ido totalmente de ella. Entonces, y también es importante decir que no depende de ella, no depende de Laura que Aldo siga o no siga vivo, ¿no? Depende como de una serie de movimientos del alma que tienen que ocurrir, que tienen que darse en el momento en que también coinciden, digamos, varias cosas para que Laura empiece a darse cuenta de lo que necesita, ¿no? Hay una necesidad interior muy profunda de conocerse, de darse a conocer a su hijo. Sobre todo es una búsqueda de ella, muy íntima, muy profunda, y sabe que es un camino, que ese camino que va hacia un lugar de ella misma, que es un camino que no puede hacer de la manera en que Aldo sigue allí, ¿no? Entonces, hacia el final de la historia, tal vez ustedes recuerden estas palabras, esta especie de monólogo de Laura, que no es un monólogo, se está dirigiendo a Aldo, ¿no? Es este momento que le dice que tiene que acabar con él, que tiene que efectivamente dejarlo morir. Y quizá no haya nada más difícil en la vida que eso, ¿no? Asumir que tienes que dejar que el ser amado muera para ti. Ella no había querido enfrentar eso. Pudo enterrar el cadáver, pudo firmar los papeles, hacer todos los trámites para que las cenizas, pudo tener las cenizas en su regazo, ¿no? Las cenizas tibias que le entregan a un deudo cuando ha pasado ya por todo el proceso de incineración, el cuerpo, en fin. Y entonces, como si te entregaran una especie de nuevo patrimonio, te dan esa urna, ella las tuvo allí, pero eso no significa que haya dejado que él muriera. Y esa es la paradoja, ¿no? Esa es la razón por la que su vida se ha mantenido en ese movimiento pendular de ida y de vuelta. Comentábamos que ante la deficiencia visual de Aldo se pudiera pensar que en cierta forma Aldo pudiera haber sido una carga en vida para Laura, pero que no lo era, y que una vez muerto, ella literalmente estaba cargando al muerto, y que es en todos estos años hasta que ella logra finalmente liberarse, hasta que finalmente logra soltar esa carga y ya se desprende de él, pero es así como el que logra pues volver a integrarse ella misma y recuperarse ella misma, ¿no? Entonces, por eso te decía que sí es una pérdida en cuanto a que fallece Aldo, pero también es un reencontrarse a sí misma, pero en un hurgar en las raíces de muchas cosas, y en ese sentido se me hace que la novela explora muchas vías interesantes, que a lo mejor no todos las ven, pero que a nosotros se nos hizo muy interesantes, ¿sí? ¿Algo más, Carlos, o le damos la oportunidad a Lucero? No, nada más, a mí me parece interesante eso porque es que de algún modo no está muerto, pero ni está vivo. Entonces creo que es un limbo, no sé si estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero yo siento a este personaje en un limbo y a la pareja, ¿no? Y yo creo que pues, por eso está el conflicto, ¿no? Del duelo, de poder, pues a lo mejor aceptar, ya que no somos nada. Y paradójicamente, perdón que intervenga, pero paradójicamente lo que lo detona es el volver a contar con el cuerpo, con las cenizas, ¿no? O sea, hay un periodo en el que ella ya no lo tiene en el nicho y parece ser que no tiene tanto peso
no tiene tanto la carga hasta que se lo entrega, hasta que existe la posibilidad de que ella lo reciba de nuevo para vender el nicho, ¿no? Y ahí es como cuando ya le cae como decimos, le cae el 20 de que, caray, o sea, lo he venido cargando todo este tiempo y ahora sí lo va a tener, ¿no? Ahora sí lo voy a soltar. Exacto, y lo va a tener para soltarlo precisamente. Sí. Y es como prepararse para este último adiós, o como ella misma lo dice, ¿no? O sea, voy a destruir tu memoria, ¿no? Y lo va a destruir tal cual, ¿no? O sea, sí, lo tiene que destruir. Y es curioso porque allí hay un poco también un lenguaje bélico, ¿no? Es una especie de declaración de guerra y me lleva al epígrafe de la novela que es este ruego para que Héctor no vaya a la guerra, pero hay como esa vuelta que me parece interesante. Ella, en una guerra hablamos de ejércitos, de gente que se juega absolutamente todo, y ella es lo que le pasa a ella también. Es un momento central, ¿no? Esos momentos que se vuelven un parteaguas en la vida de las personas. Lucero, ¿quisieras plantear algo? Claro que sí, maestra. Voy a prender la cámara. Sí. Hola. Hola, Alejandra. Hola, Socorro. Qué gusto volver a verla. Yo tengo su libro autografiado, les presumo. Mismo taller. Y yo quisiera preguntarle, durante el proceso de la construcción de los personajes, Socorro, ¿por qué decidiste que Aldo tuviera una discapacidad visual? ¿Y por qué se presenta esta relación de Laura con personas que viven condiciones diferentes a lo promedio con la familia sordomuda? ¿Cómo afecta esto a Laura, a la trama o tu intención ya en general de la obra? Claro. Bueno, ahí hay algo que a mí me atrae particularmente cuando construyo a mis personajes y generalmente son personajes que están en situaciones límite y que a veces además están en condiciones de desventaja, que están en orillas, que son personajes marginales y que encuentran una manera de afianzarse, de afirmarse en un mundo que solo tiene adversidades para ellos. Entonces, en el caso de Aldo, me parecía muy importante mostrar a un personaje que a mí me parece muy complejo. Por un lado, podía tener esa discapacidad visual que lo hacía parecer engañosamente frágil, pero es alguien que tuvo la fuerza de dejar atrás a una familia que lo único que le enseñó es que siempre iba a depender de ellos, ¿no? Que solo le enseñaron a tener miedo. Una familia que lo enseñó a temer que un día se iba a quedar completamente a oscuras, que se iba a quedar ciego. Y él tuvo la fuerza necesaria para irse de ese lugar y para no tener miedo, para ser absolutamente independiente y cómo gestionaba esa independencia y esa vida. Y al mismo tiempo, aunque había conseguido dar ese paso fuera de ese ambiente que ya dijimos que era muy tóxico, al mismo tiempo se va y construye una relación, construye una familia con Laura, y él mismo empieza a desarrollar sus propias toxinas, ¿no? Una soledad y una tristeza que no lo abandonan, que no sabemos de dónde viene. Y allí me interesaba también ese rasgo de él y otros rasgos de personalidad para tratar de construir la idea de que había pues algo fisiológico que lo podía hacer aún más frágil,
¿no? O con una fragilidad que se escondía, que no se revela hasta que se muere repentinamente, ¿no? Y eso era como, esa situación de el defecto congénito con el que nació, ¿no? El desprendimiento del cristalino, ese defecto congénito me interesó mencionarlo en la novela porque quería dar algunos rasgos, algunas señales de esa fragilidad que eventualmente se revela con la muerte, ¿no? Había algo más, había algo allí que ya anunciaba la partida, ¿no? Y la otra cosa que mencionabas, Alejandra, ¿qué era? Los sordomudos. Los sordomudos. Ese otro mundo también periférico que a mí me fascina y que tiene mucho que ver con mi biografía, porque mi madre tiene 2 hermanos sordomudos y el pueblo en el que viven, pues es un poco ese lugar que quise describir. Y luego pensé que tal vez esa historia tendría que haberla guardado para escribir algo más, ¿no? Quizá más extenso, no sé, porque solo esa historia a mí me gusta mucho y pienso mucho en ese mundo de los sordomudos. Lo que generalmente se dice o se espera de ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, que como no escuchan y no pueden hablar, como no pueden emitir ni recibir sonidos inteligibles, en el caso de cuando intentan hablar, pues no pueden, no se puede inteligir nada, pero entonces se piensa que es un mundo silencioso el de ellos, pero es súper ruidoso, ¿no? Yo me acuerdo que mi tía, que a veces nos tenía que cuidar a mis hermanos y a mí cuando éramos niños, mi tía hacía un ruido tremendo y todo el tiempo rompía cosas porque no se daba cuenta que chocaban las cosas de barro, las cosas de vidrio, rompía. Entonces era un escándalo tenerlo en la... Y además le gustaba escuchar, ustedes deben saber que Amanda Miguel, la cantante, luego te enseño quién es Juan, pero se cuenta que es como decirte que le gustaba la ópera y sabía qué cosa era y le subía el volumen y alguna vibración le llegaba. Para mí eso era y es un misterio total, ¿no? Entonces, explorar esos mundos me gustaba, pero también había algo allí fundamental que quería comunicar, ¿no? Laura necesitaba justo ese mundo aparentemente silencioso, ese mundo que no se iba a esforzar por que hablara, porque se desahogara, sino que se la llevó su tía a ese pueblo como si se hubiera llevado una planta y allí la puso en la casa y a ver qué pasaba, ¿no? Pero como no son gente silenciosa, son sordomudos, pero no son personas silenciosas. Entonces ella pudo registrar todo la vida de los sonidos que solo parece que como si solo los hicieran para ella, ¿no? Recibió todo ese mundo sonoro alrededor de los sordomudos, vio al niño, la ilusión que tenía volando ese papalote, y de alguna forma escuchó el aire de otra manera, todo lo que estaba negado a los sentidos de esos personajes sordomudos, fue como si ella recibiera el mundo de nuevo, ¿no? Hubo algo allí vivificante que era importante que recibiera, que le permitió regresar y tratar de continuar viva. Entonces, era un paréntesis que quería hacer, que necesitaba hacer, y en otras historias vuelvo al tema de los sordomudos. Me parece que tengo allí no sé, como una deuda de necesito explorar más a través de la escritura esas historias. Y bueno, pues eso, ¿no? En otros, por ejemplo, en los cuentos del libro que Juan editó, y además, pues quiero agradecerle mucho a Juan que se esté desvelando desde Madrid ahora. Y Juan ha leído esta novela, y ha leído mis otros libros y conoce muy bien lo que escribo. Entonces, él sabe que tengo esta recurrencia buscando personajes que son aparentemente frágiles,
pero que en esos márgenes, que en esas orillas a las que han sido empujados, a veces brutalmente, ellos encuentran una fuerza misteriosa que los impulsa y que los hace maravillosos y que los hace hermosísimos, así estén en medio del barro más ominoso. Ok. Oye, Socorro, me llama la atención que en las relaciones que tiene Laura, salvo en el caso de Aldo, pues además de que, bueno, pues es una presencia fundamental en su vida, pero por ejemplo, tiene un amante, el que parece ser que por mucho tiempo, y luego se casa y siempre, bueno, cuando lo nombra, solo es el papá de Emilio, pero nunca lo nombra por su nombre, valga la redundancia. ¿Por qué no hay este proceso de denunciación que le confiere una identidad al ahora su esposo? ¿No demuestra un poco esa incapacidad de Laura por entablar verdaderos lazos afectivos? ¿O qué pasa con Laura ahí? Porque al amante tampoco lo menciona. O sea, vamos, si fuera un amante con el que yo me la paso revolcándome satisfactoriamente, pues yo lo recuerdo pues con mucho júbilo y alegría, ¿no? Pero nada más, pues sí, tiene un amante, pues como que no parece que tampoco se le pasa muy gratamente, ¿no? O sea, como, entonces, ¿hasta dónde ella llena huecos? O sea, es importante que como con Aldo no quería tener hijos, ella llena el hueco de la maternidad con Emilio, por eso Emilio, bueno, son mis conclusiones. Emilio sí tiene el nombre y Emilio es una parte significativa. Y el esposo dice que le ayuda a reconstruirse y a unir los pedazos, pero hasta ahí. Es una parte necesaria, pero no sé hasta dónde es significativa en su vida. Lo es Emilio. Bueno, yo tenía claro que la historia no quería volver a contar sobre su nuevo matrimonio. No sentía necesario para esta historia, para esta novela, hablar del matrimonio, del nuevo matrimonio de Laura. Está el dato, y no es un dato irrelevante, el dato de que ella tuvo un amante, y tuvo un amante mientras estuvo casada con Aldo. Y no significa que no lo amara. Lo que significa es que estamos hablando de una mujer compleja y que necesitaba también vivir con ese personaje, con ese amante, lo que necesitara vivir, ¿no? Ella, cuando Aldo muere, queda hasta tal punto destruida que también tiene que terminar con ese amante, ¿no? Y termina por completo, un poco como si quisiera que con esa muerte se fuera prácticamente toda su vida anterior. Y después, en ese nuevo matrimonio con ese hombre que une las piezas y que ella dice, pero no necesariamente armó a la mujer que yo era, quién sabe qué construyó con su muy buena voluntad ahí recogiendo esas piezas. Y es todo lo que sabemos, ¿no? O sea, ella, de nuevo, vemos esta arista compleja de Laura, donde asume que no es la mujer que el esposo piensa que es. Y lo asume, y nada más. Pero sí necesita ser la mujer que es frente a su hijo, para él, ¿no? Entonces, y necesita mostrarse ante él. Y es por eso que ella vuelve sobre sus pasos y asume esa tarea tan difícil, tan compleja, de saldar cuentas con su vida pasada, de cerrar lo que
las puertas que se habían quedado entreabiertas y que ella había supuesto que estaban cerradas. Pero así es el pasado. Dejamos muchos cabos sueltos, dejamos muchas puertas entreabiertas y generalmente no necesitamos volver a cerrarlas, excepto cuando se vuelve crucial, cuando se vuelve un asunto de vida o muerte, cuando es importante, como lo es para ella, contarle a su hijo, mostrarse ante su hijo. Entonces, que no mencione al esposo, que no le dé un nombre, que no hable de ese nuevo matrimonio, de nuevo, tampoco significa que no lo ame, ni quiere decir que están mal las cosas, ni quiere decir que ahí hay una nueva historia de declive, ¿no? Una separación, que no es que esté fracasando de nuevo, solo significa que lo que ella necesita contar tiene que ver más con el hijo. Con el niño. Y que y que habrá datos, ¿no? Que sí se menciona sobre la presencia del padre, pero ella va zanjando esas apariciones sin dar mayor detalle, porque no es necesario para esta historia. Y lo que necesita hacer, ¿no? Ir al mar con las cenizas, ese que es un viaje tremendo para ella y para el niño, necesitan, también tiene una claridad sobre eso total, ¿no? Ella necesita hacer ese viaje solo con su hijo, no necesita de nadie más allí. Es su historia, ¿no? Está saldando cuentas con una historia que solo le pertenece a ella, ¿no? Es una especie de relato individual donde solamente puede comprenderse el mundo de Laura. Okay. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Ana Cristina. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta va más enfocada hacia por qué crear estos presagios, o sea, por qué hacer alusión a los presagios a lo largo de la novela y de la vida de Laura, ¿no? O sea, desde la hora de que se casó con un vestido negro, ¿no? O sea, el presagio es de que tienes que casar de blanco para que te vaya bien en el matrimonio, a la hora de las mariposas negras, ¿no? O sea, se les atribuye a la muerte, a silencios, a la erupción de un volcán, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, para la construcción del personaje, ¿por qué se convierte en algo tan importante hacer alusión a estos presagios que muchas veces todos hemos estado como conscientes de ellos, ¿no? Y son de uso general, ¿no? Es como que no hagas tal cosa por esto, o esto significa que alguien va a morir cercano, o es una ánima en pena que viene a visitarnos del más allá, o cosas así. Sí, bueno, ella no sabe en el momento en que pide que le hagan un vestido negro, no sabe que eso puede ser de mala suerte, ni siquiera se le ocurre. Y la modista que diseña el vestido no sabe que ese es un vestido de bodas, ¿no? Lo sabe hasta después, cuando el vestido está hecho, cuando ya es demasiado tarde, y seguramente habrá pensado que Laura está loca. Pero allí vemos a través de ese vestido, de la elección de Laura, cómo quería que ese vestido se hiciera. Allí vemos que ella pues no tenía miedo, no se le ocurría pensar en presagios, era temeraria como son los jóvenes, piensan que van a vivir para siempre y además está a punto de casarse con un hombre al que quiere y a ese hombre no le importa si se casa de negro, de morado, de amarillo. No quieren estar juntos. Y entonces es mostrar un poco como vivimos todos en algún momento, ¿no? Sin hacer caso a las mariposas negras que puedan estar allí o no,
porque si hiciéramos caso de esos presagios, pues sería una apuesta por la locura, ¿no? Necesitamos pensar, sentir que vamos a vivir para siempre, necesitamos sentir que son estas, todo esto pasa en el mundo de las emociones, no pasan por digamos, por el intelecto. Y eso es lo que yo quería también perfilar para estos personajes, ¿no? No estaban pensando mucho, estaban sintiendo mucho, eso sí. Y se dejaban llevar, se dejaban arrastrar por esas emociones. Ella sabía lo que significaban mariposas negras por estas supersticiones de su madre, pero justo que vinieran de su madre esas supersticiones, pues era una razón más para descreer de esas ideas, ¿no? Okay. Bueno, ¿alguien más? Si no, para ya cerrar, ya estamos en tiempo. Juan diga algo. Que Juan diga algo, ya que se desveló. Pues sí, yo lo invité, le dije, eres parte. ¿Qué te ha parecido, Juan? Pues me ha encantado escucharos a todos, escuchar a Socorro. Yo había escuchado bastantes fragmentos de Socorro hablando de la novela. Hemos hablado mucho de esta novela porque corre en paralelo con su libro de cuentos, pero haber escuchado durante una hora profundizar así me ha iluminado más. He tomado muchísimas notas. Me han interesado mucho también los comentarios, desde los presagios que se hablaba antes, a ese limbo en el que parece vivir el personaje perdido, o la prolongación de los objetos, que ha sido una matización buenísima de la lectura, porque es algo además que se prolonga en otros libros en Socorro. Vestido de novia dialoga mucho con el libro de cuentos, incluso algunos cabos, como dice Socorro, que nunca acaban de unirse y en esta novela no acaban de cerrarse, puede que se cierren en el libro de cuentos. Hay algo fundamental que, pese a que hemos estado hablando de muerte, de pérdida, de dolor, yo creo que Vestido de novia, pese a que haya mariposas negras y vestidos negros, es un libro muy luminoso. En el fondo es un libro que está encaminado a una confesión de un momento crucial, que es una madre que le cuenta a un hijo lo más importante de su vida. Y lo que habla este libro, y la memoria donde ardía también lo habla, es que la memoria cuando cambia duele, y cambiar esa memoria es lo que supone esta novela y esta escritura, y es parte de la obra de Socorro, ¿no? Esta reflexión que es constante. Sé que Socorro ahora está en otros ámbitos de escritura, pero creo que siempre es algo a lo que va a estar un poco anclada y volviendo, ¿no? A este ejercicio de la memoria, ¿no? Y luego, estilísticamente, es una novela altamente poética, simbólica. Ella dice no serlo, pero Socorro ante todo es una poeta. Y no hace falta, lo he dicho alguna vez, no hace falta escribir versos para ser una poeta, y ella lo es a través de su prosa, absolutamente. Así que bueno, Vestido de novia es una magnífica puerta para seguir leyendo otros textos de Socorro. Y nada, de verdad que he disfrutado muchísimo. Me acuesto tarde todas las noches, o sea que no estoy desvelado. Yo además, quien me conoce sabe que me acuesto y me quedo dormido enseguida. Sí, no, la verdad que la lectura del texto es una delicia, porque aun y cuando es un tema fuerte, doloroso y a ratos angustiantes, porque uno va de la mano con este personaje que se va sumiendo en las profundidades de su alma, de su corazón y de su recuerdo, como un proceso de anagnórisis, ¿no? De irse reconstruyendo, reconociéndose, abriendo heridas y sanando a las mismas, y luego con esas vetas de humor, como que son ir balanceando en una cadencia que es deliciosa de veras. Y también que no se cae. A mí me llamó mucho la atención que la voz de Laura es la que controla todo, pero no se vuelve pesada.
O sea, no es para nada un lamento que se vuelve denso y tortuoso, no, por el contrario, estamos en una especie de levedad poética, como decía Juan, entonces vamos acompañándola en este trance y al final sientes como el agua del mar purifica, baña y junto con las olas vas y todo eso es muy poético cuando los dos, ella toma de la mano a Emilio y se van, sientes que hasta que vas pisando la arena y te mojan los pies, es muy bello todo eso, muy poético. Entonces, sí, yo digo que hacen falta más estudios de esta novela. Y yo pensaba también, no he leído el libro de cuentos, te soy sincera, pero por lo que estuve viendo la encuesta, la entrevista que te hicieron Rosa Beltrán y Mónica Lavín, que hablaban más de este libro, decía, bueno, es que parece ser que la memoria de ella es la continuidad, porque aborda más la maternidad y como que aquí se queda en la maternidad, ¿no? Entonces, como que es el enlace a los otros relatos que abordan, por lo que decían, este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues es el punto que nos queda así con la tentación de continuar leyendo. Entonces, pues muy agradecida, Socorro, muy agradecido, Juan, de que también te hayas unido a este espacio para charlar y reflexionar. Hemos disfrutado mucho la lectura, un texto, como te digo, muy interesante que tiene muchas aristas más allá del duelo. El duelo yo creo que tiene muchas perspectivas para reflexionar sobre el sentido de la vida, no solamente la pérdida, sino también encontrarse con el sentido de la existencia. Entonces, pues, gracias por haberte dado este espacio y haberlo compartido con nosotros. Muy contentos. ¿Sí? Encantada de escucharlos, ¿eh? Sí. Bueno, ¿algo más que quisieran decir, muchachos? Si no, ya para que se vayan a cenar y que se vaya Juan a dormir. No, pues nomás para agradecer, muchísimas gracias por todo, por toda esta revelación que complementa mucho lo que pasa en la novela, ¿no? Los diálogos. Sí. Pues estaremos pendientes de tu próxima obra o de su trayectoria, estaremos aquí al pendiente. Bueno, me voy a tardar, así que mientras lean los cuentos de la memoria. Sí, eso sí. Sigo la pendiente de la lectura de los cuentos. Sí, que estamos con mucho interés. Bueno, hasta luego, un abrazo. Gracias. Chao. Chao, Juan. Chao, Socorro.